9:33 hemos repasado los principales titulares de este día, de este jueves, que es 6 de junio del año 2024. Estamos a las puertas de las fiestas de Fogueres y como ya saben, les hemos anunciado en redes sociales, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al primer edil de esta capital, al alcalde de Alicante, a Luis Barcala, al que ya saludamos. Luis Barcala, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Muy buenos días a todos los oyentes de Terreta Radio. Saludamos a todos los oyentes también que se incorporan a través de redes sociales, a través de Instagram. Estamos haciendo y retransmitiendo esta entrevista a través de esa red social en directo. Estamos haciendo un repaso a este primer año de legislatura. Se cumple ya un poquito más de ese primer año desde que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas. Hablaremos en largo y tendido de lo que ha ocurrido, pero la primera pregunta es ¿cuál sería su balance general? Yo sé que es una pregunta amplia, pero en términos generales, ¿cuál sería su balance? Bueno, el 28 de mayo celebrábamos un año de esas elecciones con un resultado que cambiaron sustancialmente lo que era el panorama político también en la ciudad de Alicante. Bien es cierto que ganamos, el Partido Popular ganó las elecciones, las ganó con muchísima claridad, tanta como para permitirnos gobernar en solitario, lo cual ya era un cambio sustancial dentro de la política. Ahora el próximo día 17 de junio se cumplirá un año desde la investidura y por tanto un año real de este mandato, de este periodo. Básicamente lo que hemos hecho ha sido materializar durante este año, materializar los proyectos que habíamos emprendido anteriormente, materializar los proyectos que llevábamos en programa electoral y además yo creo que con una intensidad más que notoria, ¿no? A nivel de obras o infraestructuras. Si quieres entramos en esas cuestiones, como tú me digas. Pues podemos ir gestionando y porque hay, bueno, pues en el cuestionario que me he ido preparando, la chuletilla, ¿no?, que solemos decir, pues efectivamente tenemos algunos de esos temas. Temas que ha planteado la oposición. Han criticado su gestión, primero por, dicen, las obras en el centro, el pasado verano. Después la tala de árboles, que, bueno, se ha llegado a decir que era un ecocidio. Yo no había oído la palabra, ciertamente, pero se ha oído esa palabra. ¿Qué le diría primero a los partidos de la oposición que están criticando eso y después a los vecinos que también se han manifestado? No, vamos a ver, en primer lugar, a mí lo que me alegra son las polémicas que genera esa oposición, sobre todo la oposición de izquierdas, que lo que ponen de manifiesto es la mucha rabia que les da el que se estén haciendo cosas. Yo hasta el día de hoy no he oído ni una propuesta, lo único que he oído son las críticas a todo lo que se va haciendo, ¿no? Que es legítimo, pero lo que demuestra también es que es mucho lo que se está haciendo y por tanto es mucha faena de crítica que le estamos dando a la oposición. Y eso también es bueno. Es decir, a estas alturas, criticar que se ejecuten obras bajo la excusa de cuándo se hacen, cuando no se da una alternativa a cuándo deben hacerse, pues es muy subjetivo, ¿no? Pero lo cierto es que una vez terminadas las obras, efectivamente todo el mundo comprende y alaba el resultado. Empezamos con las obras del Frente Litoral que se hicieron en un tiempo récord, julio y agosto. Luego el tiempo ha demostrado que era cuando había que hacerlas y que haberlas hecho en otro momento hubiera sido un gravísimo problema para la ciudad. Pero hay que ver también el resultado. Todo el mundo es contentísimo de cómo han quedado. El eje de Marva-Gadea, otro tanto lo mismo, cumpliendo escrupulosamente con los plazos previstos y a estas alturas todo el mundo más que satisfecho. Se reanudan las obras para la ejecución del nuevo parque de San Blas, la plaza, ese lugar emblemático de San Blas. También las del parque de la Torreta, el Pau 2. Bueno, todo el arreglo que se ha estado haciendo de rebajes, de aceras para la movilidad, para facilitar al máximo la movilidad. 327 rebajes de pasos de peatones, de aceras. Al final, según se van realizando estas cosas, pues la incomodidad del momento en el que se realizan las obras
se ve superada con creces con el beneficio que trae consigo. Hoy en día hablas con gente de verdad afectados, comerciantes, residentes, y todo el mundo está más que contento. Y las críticas pues se pierden en el tiempo. Esas críticas del verano pasado están más que no solo obsoletas, sino olvidadas y además tapadas muchas bocas, ¿no? El tema de los árboles, pues claro que hay que hacer talas de árboles cuando los árboles pues ya tienen su ciclo vital, o cuando los árboles están generando más problemas que beneficios. Pero la realidad, y eso es donde la oposición miente descaradamente, es que después de cada actuación hay al menos el doble de arbolado del que había anteriormente, por mucho que se pode o se tale. La realidad es esa, hay más árboles. Claro que tienen que crecer los árboles como crecieron aquellos que se plantaron antes, pero árboles como melias o como jacarandas, que el vecindario está harto, que están generando problemas de levantado de aceras, o como en el caso de San Blas, estaban afectando al colector, y había que cambiar todo el colector. Pues al final hay que ser razonables, ¿no? Y en ese sentido pues hay árboles que hay que quitar o hay que sustituir, que es lo que estamos haciendo, sustituyendo. Yo cuando llegué, a mí el tripartito me dejó más de 3.000 alcorques vacíos, sin árboles. Entonces eso no les parecía un ecocidio, como le llaman estos ahora, ¿no? Eso no les parecía mal. El dejar que murieran en los alcorques, no reponerlos, eso no les parecía mal. 3.000, ¿vale? Aquí se retiran, se quitan o se trasladan unas melias, y estos arman, pero tienen que estar entretenidos en algo. Si no estuvieran entretenidos en eso, ¿qué harían? No harían nada. Y yo creo que el balance, si yo puedo presentar ese balance, o ahora mismo estar en plena ejecución y terminándose, en materia deportiva, en instalaciones deportivas, 21 millones de euros. Toda la zona del Tosal, Pitti Brochet, Centro de Tecnificación, Joaquín Villa, pistas de pádel, toda la zona del hipódromo, en plena reorganización, en plena actualización, modernización, en cuestiones que a la gente sí le importan, porque sí que las necesitan y sí las utilizan, ¿no? Todos los clubes deportivos, todo el deporte de base, 21 millones de euros. Recuperación de zonas verdes, creación de nuevas zonas verdes, la finalización con la segunda fase, más de 1 millón de euros para el Parque del Palmeral. Es decir, eso son infraestructuras, ¿no? Hemos pasado, tenemos un presupuesto. Les recuerdo cómo en el 2023 Alicante no tuvo presupuesto porque toda la oposición, por motivos puramente electoralistas, se puso de acuerdo para no apoyar el que Alicante tuviera un presupuesto para 2023. Venían las elecciones y había que intentar reventar el trabajo del equipo de gobierno. Bueno, pues en 2024 ya han pasado las elecciones, pues en 2024 sí hemos tenido presupuesto, y ahí tenemos el presupuesto perfectamente operativo. Y con cuestiones tan significativas como haber pasado, en los años que yo llevo al frente del ayuntamiento, de un presupuesto de 18 millones para el área de acción social a un presupuesto de 28 millones en el área de acción social. A aquellos que rasgan las vestiduras, que a los que les importa solo las personas, pero a la hora de la verdad las únicas personas que les importan son ellos mismos, pues trasladarles ese mensaje de todo lo que se está haciendo, ¿no? El mayor presupuesto de la historia de Alicante, el mayor volumen de inversión en la ciudad de Alicante. Alicante está en boca de todo el mundo, Alicante está de moda, Alicante está batiendo récords. Se ha situado como 10ª ciudad de España, y a nivel turístico, pues con récord de cruceristas, con récord de visitantes, de turistas, que en definitiva eso es lo que se traduce es en riqueza de la ciudad y generación de empleo. Y de ello le preguntaré después, pero quería preguntarle sobre otra de las polémicas que, sobre la mesa ha estado además en las últimas semanas, y es el problema de Castaños, esa sentencia que ha salido en las últimas semanas, independientemente de la vía judicial. Hay una cuestión clara, y es que tiene que haber una convivencia entre vecinos y la gente que, hosteleros, evidentemente, y la gente que, no nos engañemos, alicantinos, disfrutamos de la zona de Castaños, de todos los alrededores, del Tardeo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuáles pueden ser las soluciones creativas? No sé, el otro día vi aquí representantes de asociaciones de vecinos, bueno, planteaban soluciones más o menos creativas, más o menos, bueno, en algunos casos, pues, podemos decir, descabelladas o no, pero alguna solución habrá que darle a este problema, ¿no? Mira, abiertos como estamos a todo tipo de sugerencias, por creativas y estrambóticas que puedan parecer, que algunas no son, además no son realistas, pero bueno, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, con independencia del resultado de la sentencia, ya en el procedimiento anterior, que tengo que recordar que hubo un procedimiento anterior con el mismo objeto, que en primera instancia habían ganado los demandantes, pero que el Tribunal Superior de Justicia revocó y dio la razón al Ayuntamiento, eso hay que recordarlo, es decir, estamos en una situación similar, y ya entonces nos pusimos a trabajar con independencia de la propia sentencia, y ahora, y lo vuelvo a repetir, estamos trabajando. Hemos dicho que se van a implantar 2 zonas acústicamente saturadas, 2 ZAS, el eje de Castaños y en el centro tradicional, en el centro histórico. Son las 2 zonas que están padeciendo una saturación y hay un problema de convivencia donde hay que equilibrar el interés de los residentes con el ocio. A todo el mundo nos gusta poder disfrutar de terrazas, de poder disfrutar del ocio, pero no podemos hacerlo a costa de vecinos, a costa de residentes. Estamos trabajando y lo estamos haciendo con los estudios correspondientes que nos digan que las medidas que vamos a aplicar son las que van a dar el resultado deseado, que es equilibrar esa situación, ¿no? Respetar el derecho de los residentes a vivir en su casa y a poder disfrutar tranquilamente y descansar con un ocio que genera riqueza y genera empleo, y en ese equilibrio. En cuanto a las medidas, las haremos públicas cuando presentemos esas 2 ZAS, y serán medidas todas justificadas por indicadores objetivos, y no por meras opiniones o me gusta o yo he visto en Calatayud que hacen no sé qué. Es decir, las cosas hay que estudiarlas. Yo comprendo las inquietudes de unos y de otros por defender sus intereses, pero la labor del ayuntamiento es ser la institución que de forma equilibrada aporta soluciones, y soluciones que además esperamos que sean soluciones definitivas para el arreglo de esta cuestión. Yo vengo oyendo opiniones pues más o menos defendibles de unos, de otros, todas las escuchamos, todas las estudiamos, lo cual no significa que ninguna de las partes tenga el 100% de la razón, como es natural. Hablemos de infraestructuras ahora. Gran paso con el impulso de la estación intermodal. Vamos ya a dejar de ver esas imágenes de turistas arrastrando las maletas hasta Luceros. Pero, ¿cuándo va a ser esto una realidad? Porque parece el proyecto eterno, pero ya parece que ahora sí. No, parece es la definitiva, ¿no? Parece que no, ya tiene, o sea, vamos a ver, no solo están adjudicadas las obras, sino que tienen fecha de inicio, la fecha de replanteo de las obras. Las obras empiezan ya. Es decir, 8 años de botánico, esperando, y año tras año, yo recuerdo, todos los años era la misma foto. Por eso. Del presidente Puig subiendo por las escaleras de la estación de Luceros con el portavoz de turno del Grupo Socialista, ¿no? Y esa foto la hemos estado viendo año tras año para nada, absolutamente para nada. En unos meses Carlos Mazón llega, coge el toro por los cuernos, ahí coge el proyecto, un proyecto que dirán, estaba hecho, sí, pero no era ejecutable, porque fíjate tú qué tontería, pero donde tenías que hacer la estación no tenías el suelo para hacerla. Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Entonces la estación central, que es la que va a conectar con Luceros para el tram, y que las llegadas del AVE conectarán directamente con el propio tram. Ya no veremos esas imágenes de gente trasladando. A esa estación central del tram se tiene que unir la futura estación de autobuses, que irá también
soterrada, y eso sí que conformará lo que es una intermodal. Sí. Ferrocarril de cercanías, ferrocarril de alta velocidad, autobús, tranvía y taxi. Todos esos servicios unificados en una única estación intermodal. Lo que estamos ahora negociando con Adif es el soterramiento completo de todo ese complejo, de tal manera que no solo lo quede a la vista, sea todos soterrados, sino que además nos permita completar el parque central, y no como hasta ahora, que tenemos un parque de bolas. La previsión yo lo he dicho muchas veces, solo tenemos hasta el Puente Rojo, solo tenemos la mitad soterrada, y necesitamos que el soterramiento sea completo para que el parque central sea lo que queremos que sea, que es un parque completo. Esa es una de las grandes infraestructuras, y yo tengo que agradecerle al presidente Mazón el que en unos meses haya hecho lo que el Botánico no hizo en 8 años, ¿vale? Y no es la única infraestructura. En estos momentos estamos negociando con el Ministerio de Transportes. Hace escasamente 3 semanas, 4 semanas estuvo aquí el ministro Óscar Ponte, y estamos negociando la ejecución de la variante Torrellano. No la electrificación provisional, sino directamente la ejecución de la variante Torrellano, que es otra de las grandes infraestructuras transformadoras de la ciudad de Alicante. Eso no solo nos permite la conexión con el aeropuerto, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, sino que nos permite también la eliminación de las vías del frente litoral, liberando todo ese espacio para un gran paseo litoral y hacer esa entrada sur de la ciudad de Alicante lo que queremos que sea, ¿no? Y aprovecho para decir, es decir, por ahí se va vendiendo que si no se electrifica la totalidad de las vías, no habrá conexión al corredor mediterráneo, y de alguna forma interesada hay quien desliza que si Alicante se empecina en quitar esas vías del litoral y no aceptar la electrificación provisional, estaremos retrasando el corredor mediterráneo. Eso es una falsedad y eso es una mentira, ¿vale? Y lo quiero decir bien alto y bien claro. Se puede electrificar la zona de mercancías desde el puerto hasta la estación, porque eso no es la variante, eso no está afectado por la variante Torrellano, y eso no afecta al intercambiador de San Gabriel, o por decirlo bien, es decir, se puede electrificar un trocito que es el de las mercancías, que es el que conecta mercancías con el corredor mediterráneo, pero no la electrificación del resto, que es el de pasajeros, que son las vías que queremos quitar del frente litoral sur. Y hay alternativas para, ejecutando la variante Torrellano directamente, que no sea necesaria la electrificación. Eso es lo que trasladamos al ministro, eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que se está estudiando, y a todos aquellos que dicen que la electrificación provisional de todo es imprescindible para conectar con el corredor mediterráneo, decirles que eso no es cierto. No es cierto, y no es la alternativa que Alicante defiende y necesita. Pero sí es una gran infraestructura en la que hemos avanzado una barbaridad. Y como eso, pues en grandes tenemos pues todo lo que afecta a la transformación física y urbana de la ciudad de Alicante, que nos importa mucho. Y respecto a la transformación estructural, como el tejido productivo, todo el cinturón de las áreas empresariales y las áreas industriales de Alicante, estamos ahora mismo impulsándolos. Hemos dado un salto cualitativo durante todo este año muy importante, habilitando suelo de calidad que es imprescindible para que se instalen empresas en los dos sectores por los que estamos apostando, alternativos al sector turístico, que son el de la distribución logística y el de la industria tecnológica. Son ya 5 años de Alicante Futura, con unos resultados francamente muy buenos, donde la ciudad de Alicante ya se ha convertido en un referente a la hora de la implantación de este tipo de industria, y a nivel tecnológico, con el esfuerzo que el Ayuntamiento hace por ser pionero dentro de la gestión. Ahí tenemos ese asistente base a la inteligencia artificial, que es Ali, que vaya funcionando y que está dando un resultado bárbaro. O Simón, que es la aplicación con la que el Ayuntamiento va a luchar contra la brecha digital, para que nuestros mayores no tengan un problema con las nuevas tecnologías y puedan relacionarse
mucho más fácilmente con su administración. Bueno, pues llevamos unos meses de gobierno en la Generalitat de Carlos Mazón, alineado con el Ayuntamiento de Alicante, y resulta que ya tenemos en marcha el centro de salud de La Torreta, del Pau 2. Sí. 8 años sin un centro de salud en Alicante, y en unos meses activado y puesto en marcha. El de Garbinet, que se ha resuelto ya el contrato con la adjudicataria que dejó abandonada la obra, y el de Playas. O sea, 3 centros de salud demandados durante años y que no habíamos visto, y que ahora ya son una realidad. O el colegio de la Almadraba, más los colegios que estaban en el Edifican. Ahora resulta que no era el Ayuntamiento de Alicante el que retrasaba nada, sino que era la falta de voluntad del Botánic, que vendía burras, vendía humo en el tema escolar, pero la realidad es que el programa Edifican en sus manos fue un verdadero fracaso. Ahora estamos intentando, pues, desde racionalizar la gestión y ejecutar todo eso que estaba pendiente, que la ciudad necesitaba. Ese es el balance que puedo hacer de un año en cuanto a infraestructuras educativas, sanitarias o de movilidad y transporte, ¿no? Y por añadir ya de cosecha propia, en un año la flota, por ejemplo, de transporte público, que hemos potenciado muchísimo, pues ya más del 50% está electrificada, haciendo de Alicante una ciudad modélica en transporte urbano, modélica en cuanto a la apuesta por la eliminación de huella de carbono y por la apuesta por transporte urbano, ¿no? Como medio alternativo al transporte particular. Yo no le digo a nadie que no coja su coche, yo lo que le pongo es un transporte público que le merezca la pena, de altísima calidad, a un precio más que razonable, porque tenemos unas bonificaciones muy importantes, y además pues apostando por el entorno, más del 50%. Somos la ciudad de la Comunidad Valenciana que más flota en números, en neto, tiene electrificada, y por habitante una de las principales ciudades de España. Otras cuestiones básicas en Alicante, evidentemente, es el turismo. Generó, yo no sé si polémica pero lo cierto es que se habló muchísimo de una frase que a mí me parece que es de cajón. La concejal de turismo dijo literalmente: Alicante es turismo. Es cierto que Alicante es también cultura, gastronomía, es industria, pero no es menos cierto que fundamentalmente Alicante es turismo, y quien no quiera verlo, a mí creo que es bastante ciego, ¿no? Hay dos cosas que son distintas. Una es ignorar que el 20% del Producto Interior Bruto de la ciudad de Alicante es sector turismo. O sea, a quien se le diga que ese porcentaje es de un sector concreto, pues, y sepa algo de algo, pues comprenderá perfectamente que es muy, muy importante. Pues claro que Alicante es turismo. Claro que Alicante es muchas más cosas. Claro que al turismo de Alicante como producto incorporamos la cultura, incorporamos el deporte, la gastronomía, es decir, todos aquellos potenciales que tiene la ciudad los incorporamos como atractivos también para el turismo, porque somos más que sol y playa. Tenemos sol y playa, los mejores. El sol porque viene de fábrica, y las playas porque todas tienen bandera azul. Y somos la segunda ciudad, según Forbes, mejor para vivir, que eso lo dice siempre nuestro compañero Paco Armécija. Exactamente. No lo decimos nosotros, ¿no? No, esto no es una encuesta del ayuntamiento, no es una encuesta hecha por instituciones, son por instituciones privadas, por instituciones independientes, y concluyen que para la inmensa mayoría de la población, ojo, a nivel mundial, Alicante, que saben dónde está Alicante, se sitúa como una de las mejores ciudades, la segunda concretamente, mejor para vivir y trabajar. Vale, a ver si empezamos a creernos nosotros también lo que tenemos, porque desde fuera nos aprecian muchísimo más de lo que parece. Pero es que ese potencial está. La otra cuestión en relación con el turismo es que hay un interés en fomentar la turismofobia. Esa es otra bandera que algunos llevan moviendo desde hace mucho tiempo, y que cíclicamente se hacen eco por los medios o por alguna iniciativa, y esa turismofobia lo que significa es renunciar a parte de nuestro tejido productivo,
renunciar por tanto a una fuente de ingresos que es fundamental para una ciudad como Alicante y renunciar por tanto al empleo que generan. Yo a aquellos que fomentan la turismofobia lo que les plantearía es muy legítimo defender cualquier postura, siempre y cuando es una alternativa. ¿Y con qué sustituyes los ingresos por el turismo? ¿Con qué empleo generas con actividades que no sean las turísticas, ¿no? Porque nunca dan ninguna opción. Nosotros, antes lo estaba comentando, nosotros trabajamos para diversificar nuestro tejido productivo, esa es la transformación estructural. Y por tanto nos abrimos a otros mercados y otros sectores para no ser excesivamente dependientes de un único sector. Y por tanto el sector de la distribución logística, que sitúa a Alicante como un nodo espectacular en cuanto a conectividad por aire, por mar, por tierra, es decir, tren, puerto, aeropuerto, es decir, que tenemos una conectividad brutal que nos sitúa en una posición perfecta como nodo de distribución logística, pero es que además hemos potenciado el tema de la implantación de industria tecnológica para que Alicante se convierta en una referencia también dentro de esa industria. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hemos multiplicado las opciones de generación de riqueza y de generación de empleo en la ciudad de Alicante. Claro que trabajamos en esa línea y esa es nuestra alternativa para que haya más riqueza en la ciudad, para que haya más empleo en la ciudad de Alicante. Y por tanto, no solo potenciamos los sectores tradicionales, como puede ser el turístico, sino que nos abrimos a otras opciones. Y por tanto, pues yo rechazo totalmente a los destructores. Son siempre los mismos y son los que hablan mal de Alicante, para los que Alicante está más sucia que cualquier ciudad en fin, de cualquier sitio remoto que nos podamos imaginar, donde Alicante no tiene atractivos de ningún tipo, donde Alicante es despreciable y desde todos los puntos de vista, donde Alicante es yo he oído hablar, o sea, en estas épocas, ¿no? La ciudad es que es una ciudad triste y gris. No, triste y gris es el que lo dice, ¿vale? Triste y gris es el que habla sistemáticamente mal de Alicante. Triste y gris es el que, lejos de limitarse a la crítica, no aporta nada, ni siquiera como para reconocer las cosas que se hacen bien y que están bien y que las reconoce todo el mundo. Pero eso es hacer el ridículo, ¿no? Pero atacar por atacar el tema del turismo, ignorando las circunstancias propias de esta ciudad, las diferencias que tiene esta ciudad con otras ciudades, en cuanto a producto turístico, en cuanto a capacidad de crecimiento, yo creo que son discursos simplistas, hechos de forma interesada por gente que o ignora todo, no sabe nada o no quiere aprenderlo y no quiere reconocer. Hablando de esa turismofobia, hay grupos políticos que, como usted decía, ponen ese énfasis en que, bueno, precisamente, en concreto además, en el turismo de cruceros. Dicen que lo único que provocan es que haya recursos municipales que se dediquen a los cruceristas, por ejemplo, la seguridad o la limpieza, etc., mientras que el gasto de estos cruceristas se dedica, literalmente dicen, a comprar un imán para la nevera, dicen. Es por ello que plantean pues, como una tasa turística y que bueno, pues, todo aquel crucerista que baja y que está en Alicante, pues pague. Yo no sé qué óptica tiene sobre esto. Es pura ignorancia. El discurso y la argumentación es tan simple, sencillamente porque no se sabe de lo que se está hablando. A ver, a diferencia de otras ciudades donde el destino de esa ciudad, de ese puerto, significa el destino de toda la actividad o de todo el movimiento crucerista, porque son ciudades que lo absorben todo. Estoy pensando en una Venecia, ¿no? La gente cuando hace escala o sale un crucero de Venecia, los pasajeros lo que visitan es Venecia y punto. La provincia de Alicante y la escala que se hace en el puerto de Alicante es una escala provincial. Claro que muchos de esos cruceristas hacen escala, visitan la ciudad, consumen y comen y compran en la ciudad y también en el resto de la provincia.
Por tanto, las características, la capacidad de absorción de cruceristas en la ciudad de Alicante no es la misma que en otros destinos donde todos los cruceristas se quedan en la ciudad, ¿no? Y dirán, bueno, pues entonces aún el impacto que tiene económico aún es menor. Bueno, pues el impacto del 2023 fueron 60 millones de euros. Aquellos que lo critican, a mí me gustaría que pusieran encima de la mesa una alternativa a los cruceros que reporte para la ciudad 60 millones de euros. No la tienen, porque la tasa esa, que es con lo que se resuelve todo. La tasa no responde a obtener beneficios del turismo que tenemos. La tasa, y eso Compromís lo ha defendido siempre, la tasa lo que va es contra el turismo, es decir, es el tope con el que se prohíbe, con el que se limita el turismo. Por tanto, la tasa no es un beneficio a obtener. La tasa es una herramienta para fomentar la turismofobia y para hacer huir al turista de lo que es las ciudades y los centros de turismo. El turismo de cruceros es un turismo que es la puerta para el turista que luego vendrá específicamente a visitar la ciudad de Alicante, ¿no? De ahí que sea tan importante el que la imagen que se lleve de la ciudad sea lo suficientemente atractiva como para que en un futuro, más allá de lo que es una escala en un periplo con un barco, vengan a pasar sus vacaciones a la ciudad de Alicante. Esa es la proyección importante que tienen los cruceros. Y a todo el que haya hecho cruceros, pues recordará que de las muchas escalas que hace, luego ha sido objeto de sus vacaciones específicas muchos de esos puntos que conoció porque el barco hizo allí escala, ¿no? Eso hay que saberlo también. Pero claro, es que es muy fácil. Dicen, no, bajan en chanclas y se compran un imán. ¿Se puede ser más simple a la hora de hacer un análisis? ¿Se puede ser más irresponsable? Lo que pasa es que, claro, ese es el análisis que puede hacer alguien ignorante e irresponsable que ni tiene ni va a tener la responsabilidad de tomar decisiones y de gobernar, ¿no? Eso es lo que la gente tiene que saber discriminar cuando se escuchan determinados comentarios, ¿no? Y se difunden esos comentarios, ¿eh? Hablemos del eje y cambiando radicalmente a suelo del eje Alicante-Elche, porque en los últimos años parece que una ciudad vivía de espaldas a la otra, y eso ha sido, bueno, pues llegaron a los gobiernos, el gobierno de Pablo Ruz en Elche y, bueno, repetir usted en el gobierno de Alicante, y la sintonía parece que es total. De hecho, ya ha habido varias reuniones sectoriales para, bueno, unir, por ejemplo, ambas poblaciones en materia de transportes de una manera mucho más fluida. ¿Cuál es el objetivo final de esas sinergias? Y en el camino, ¿qué medidas concretas vamos a ver los ciudadanos? Porque me imagino que hay un objetivo final, una hoja de ruta, en la cual pues veremos cosas importantes, ¿no? Ahora, no es que hace unos años durante unos años se viviera de espaldas. Hasta hace un año. Es que ha sido toda la vida. ¿Vale? Dos ciudades como son Elche y Alicante, toda la vida viviendo de espaldas, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Y no tiene ningún sentido, primero, por el tamaño y la importancia de ambas ciudades. Estamos hablando de la segunda y de la tercera ciudades de la Comunidad Valenciana, lo cual significa, por nivel de población, y siendo la provincia de Alicante la cuarta de toda España, el peso que tiene, dejarán de ser importantes. En segundo lugar, porque ese eje, no solo poblacional, sino económico, entre Elche y su área de influencia comarcal, Alicante y su área de influencia comarcal, que está situado en el 1.000.000 de habitantes, económicamente es uno de los ejes más potentes de toda España. Yo no digo ya de la Comunidad Valenciana, sino de toda España. Patrimonios de la humanidad, como tiene Elche, 3. El puerto de Alicante, el aeropuerto que compartimos. Es que tenemos un potencial tan grande que lo que ha sido inconcebible y ridículo es que durante toda la vida hayamos estado de espaldas, cuando de la mano
somos el núcleo más importante. Yo eso lo he tenido clarísimo. Lo que pasa es que yo no he encontrado interlocutor hasta que al gobierno municipal de Elche le ganó Pablo Ruz. Porque este mismo ofrecimiento yo lo hice en la anterior corporación, al anterior equipo de gobierno, y cayó en el vacío. Y asociaciones como Huepal o como otros foros lo estuvieron intentando. Propiciaron esos encuentros, y en esos encuentros yo tendí la mano permanentemente, pero no recibí respuestas, hasta que con Pablo Ruz he encontrado esa conexión, y Pablo Ruz lo ve con la misma claridad que lo veo yo, y ve el potencial que hay. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho un equipo de trabajo interdisciplinar donde intervienen prácticamente la totalidad de los concejales de ambos ayuntamientos, y donde estamos compartiendo experiencias. Oye, yo estoy haciendo esto, pues esto me interesa. Vale. Compartimos nuestras experiencias, primera cuestión. Segundo, buscamos proyectos comunes, proyectos que nos unan y proyectos en donde ambos saquemos partido. ¿Qué compartimos? Con la movilidad. Por tanto, la batalla por la conexión con el aeropuerto ferroviaria es común, pero también en el transporte urbano por carretera, el transporte interurbano, que estamos buscando el billete único, las tarifas comunes, para hacerle muchísimo más fácil a toda la gente de Elche, a toda la gente de Alicante, que se trasladan de uno a otro porque trabajan, porque viven, porque compran, el poder tener esa movilidad. Eventos, como puedan ser los eventos deportivos o con los futuros centros de congresos de Elche y de Alicante, donde podremos traer los mayores congresos de España si compartimos instalaciones y compartimos sedes. Y resulta que son dos sedes para un congreso que está a 20 kilómetros. Eso no es nada dentro de un congreso internacional. ¿Por qué no hacerlo? Y nos traemos aquí los mayores congresos del mundo, de lo que sea. Esa es otra de las cuestiones. O aprovechar el eje industrial, tecnológico de Agua Amarga en Alicante, con IFA y el centro empresarial de Torrellano. Claro, generas un eje que al que no ve las rayas que limitan los términos municipales, le ve una lógica aplastante. Un modelo de éxito como es el centro empresarial de Torrellano de Elche, que es un modelo exportado ahora mismo a todas partes, porque no podemos aprovechar y sacarle partido todos, ¿no? Bueno, pues esa es la dinámica, pero sobre todo pensando principalmente en que alicantinos, en que ilicitanos tenemos muchísimo que ganar, trabajando juntos, aportando. Elche tiene todo el potencial industrial y tiene todo el potencial cultural, histórico, patrimonial, y Alicante es la que tiene la capitalidad, tiene que ejercer esa capitalidad, pero no es una cuestión impositiva, es una cuestión sumatoria. Es decir, tú eres la capital porque hay otras poblaciones, pero necesitas el respaldo, el apoyo para poder ejercerla. Y de la misma forma que yo creo en un modelo de ciudad policéntrico, donde no hay un solo centro, sino que cada barrio tiene que aspirar a ser su propio centro, a nivel provincial, pues aspiro a que sea un modelo de policapitalidad, ¿no? Tenemos comarcas con capitalidades muy potentes, ¿no? Es una característica de esta provincia que es muy diferente a todas las demás. Aprovechemos nuestras fortalezas, ¿no? Sí, ciertamente Alicante, que es una provincia que es la cuarta, que yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo importantes que somos los cuartos de España, que Alicante es la 10ª, como usted bien decía, somos ya la 10ª ciudad de toda España, por encima de Bilbao, que es una fortaleza también muy grande, y a mí me da la sensación de que a veces no nos lo creemos. No, para nada, pero vamos a ver, yo lo digo siempre, es decir, primero, para gobernar esta ciudad, o para decir que representas a los alicantinos, sea desde el gobierno, sea desde la oposición, aquí hay una cuestión
hay cuestiones que son claves. En primer lugar, hay que conocer la ciudad y hay que conocer a su gente. En segundo lugar, hay que querer a esta ciudad y a su gente. Y en tercer lugar, hay que creer en esta ciudad y en su gente. Son las tres premisas: conocer, querer y creer. Y me da la sensación de que aquí está funcionando mucha gente que no cumple con ninguna de las tres, ¿no? Alicante es una ciudad con un potencial brutal. Es una ciudad admirada desde fuera, casi con unanimidad por todo el mundo. Tú ahora mismo, cualquiera que venga de fuera y hables con él, te dirá, primero, que esta ciudad ha pegado un cambiazo tremendo, que esta ciudad va a mejor y se ve día a día, y que el potencial de esta ciudad, por fin, se está viendo y se está aprovechando. A mí también me gustaría que fuéramos mucho más deprisa, que pudiéramos hacerlo mucho mejor. Me gustaría que pues, Sánchez y su gobierno hicieran presupuestos, que los presupuestos no nos pusieran los últimos. A mí todas esas cosas me gustarían. Pero aún así, y pese a eso, somos capaces de estar invirtiendo lo que no se había invertido de forma sostenida nunca en la ciudad de Alicante. Estamos ahí transformándola desde todos los puntos de vista. La transformación la estamos haciendo de una forma equilibrada, una transformación social, una transformación estructural y una transformación urbana. Las decisiones que tomamos, por mucho que nos las discutan, al final lo que se demuestra es que son decisiones sensatas y necesarias, tomadas desde la reflexión, desde la tranquilidad y con un modelo de ciudad. Claro que tenemos ese modelo de ciudad y ahora es cuando se está cuajando. Por eso se ponen tan nerviosos desde la oposición, ¿vale? Porque mientras estás diseñando, mientras estás diciendo qué es lo que vas a hacer, te lo pueden discutir todo. Cuando se ve qué es lo que estás haciendo, qué haces, lo que dijiste y para qué y hacia dónde vas, eso pone muy nervioso porque entonces tienes modelo. Tienes modelo, tienes proyecto, tienes ganas y sobre todo tienes la resolución de hacerlo. Y cuando esas cuatro cosas se juntan en una ciudad que conoces, que quieres y en la que crees, pues entonces eso resulta bastante imparable. Y solo desde un discurso de destructivo, se puede discutir. Pero es una discusión bastante vana, porque al final lo que estás es trabajando contra tu propia ciudad. Y ese es un riesgo que luego pasa lo que pasa. Por eso hace un año en las elecciones pasó lo que pasó. Yo creo que los alicantinos le pasaron factura a aquellos que, lejos de hacer nada, no hacen más que poner palos en las ruedas. Y aquí somos gente muy práctica. Los alicantinos, como buenos emprendedores, como buenos fenicios, ¿no? Genéticamente fenicios, ¿no? Somos gente que no eminentemente práctica y por tanto lo que respaldamos es aquello que vemos útil. Y pues cuando la moderación, contra la crispación, moderación, contra el sinsentido o las ocurrencias, pues la sensatez y el sentido común, esas cosas se aprecian, porque al final eso es lo que da tranquilidad y seguridad. Hablaba usted de la financiación. Seguimos siendo, por segundo año, ya que no ha habido aprobación por tercer año, efectivamente, no ha habido presupuestos, la número 52 de 52 provincias. Eso por un lado. Y en el apartado económico estamos viendo cómo hay una OPA hostil del BBVA al Sabadell, con lo cual la ciudad de Alicante se puede ver perjudicada en materia, primero, de empleo, de que se cierran oficinas, etcétera, etcétera. Son dos cuestiones que afectan directamente, muy directamente a nuestra economía y, aunque ya hemos escuchado su posicionamiento en alguna ocasión, me gustaría que hiciera una reflexión, ya que forma parte de esta. Bien, respecto a lo primero, eso no tiene explicación de ningún tipo. Es decir, a mí lo que me gustaría es que la oposición, hay que tener en cuenta que la oposición en Alicante está en el gobierno de España. Es decir, todo ese gobierno social comunista, que es el que está dedicándose a cualquier cosa menos a resolver problemas que le importan a la gente, aquí en Alicante está en la oposición, ¿vale? Bien, pues lo que no justifican y no explican es el castigo
que sus compañeros desde Madrid nos tienen sistemáticamente, porque hacen presupuestos y nos ponen en la cola los 52 de 52. De 52 provincias, a la cuarta de España la ponen la 52. Un año. Dices, bueno, habrá habido un error, o se habrán equivocado, o estratégicamente este año pues no siempre te vas a... Sí, hay que beneficiar a Soria. Sí, bueno, como ha ocurrido, sí. Dices, somos los cuartos, bueno, y te ponen los decimoquintos, bien. No, los últimos. Si al año siguiente vuelven a hacer lo mismo, eso ya no es casualidad, eso es premeditación. Si un tercer año deciden no hacer presupuestos, son capaces de conseguir una mayoría suficiente para amnistiar a golpistas, amnistiar a separatistas, para perdonarles delitos de malversación de fondos públicos, es decir, de haberse metido la pasta en el bolsillo, de haber atentado contra la policía, de haber destrozado cosas. O sea, en eso son capaces de juntar una mayoría suficiente sin ningún problema, pero no para hacer un presupuesto. Eso lo que demuestra son las prioridades. La hipoteca a la que está sujeto Sánchez, con esas minorías radicales que son las que están marcando la política de España. Y aquí se habla y se hace solo lo que a esas minorías les interesa. Y Sánchez está para calentar el sillón de la Moncloa y para atender esas necesidades, pero no las necesidades reales, no las inversiones reales de los territorios, lo que necesitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues a riñón, que lo sepan los alicantinos, Todo lo que se hace en Alicante se hace con dinero de los alicantinos. Con dinero, estos 4 años, única y exclusivamente de la Diputación que nos echaba una mano, y ahora, una vez que se ha ido ese gobierno botánico de izquierdas, Carlos Mazón desde la Generalitat Valenciana. Pero claro, si siguen encontrándose, como se están encontrando, miles de facturas en los cajones sin pagar del botánico, pues tienen que hacer filigranas. Y ese es el problema de esta izquierda cínica que te destroza económicamente todo. Hablan de las personas, luego los titulares son las personas que estamos viendo en esos titulares, ¿no? Los Coldos, los Titos Bernis, los familiares, esas son las personas por las que se preocupan realmente, ¿no? Y luego pues, el grueso de la población abandonados. Nosotros, fondos europeos y fondos propios. Y así es como estamos sacando Alicante y transformando la ciudad de Alicante. Pero sin descartar que algún día pues, el gobierno de España también mire para acá. Hablando de esos fondos europeos, y aunque trasciende lo que es lo meramente municipal, el domingo tenemos unas elecciones que son las presidenciales. Un pronóstico y, lógicamente, en unas elecciones que están tan marcadas, primero por todos los asuntos de la esposa del presidente, por la ley de amnistía, por todos los casos de presunta corrupción del Partido Socialista, yo no sé si va a haber un voto de castigo. Las encuestas, a pesar de que, bueno, está lloviendo lo que está lloviendo, parece que el Partido Socialista pues mantiene un solo electoral importante, pero me imagino que el llamamiento al voto por parte de usted como miembro destacado del Partido Popular es absoluto, ¿no? Vamos a ver, las europeas que siempre parece que no nos afectaba, pasábamos por aquí, ¿no? No, esta vez son muy importantes. Y son muy importantes, lo he dicho antes, porque en Alicante, y esto es un llamamiento a los alicantinos, necesitamos Europa. Es que son los fondos que estamos recibiendo, es que no podemos esperar nada del gobierno de España. Nosotros necesitamos que esos fondos vengan y sean distribuidos por el gobierno de España, por la Generalitat, por quien sea, pero que lleguen a la ciudad de Alicante, ¿no? Por tanto, participar activamente de las políticas que desde Europa se hagan para los alicantinos es fundamental. En segundo lugar, porque necesitamos que desde las instituciones europeas se preocupen de lo que el gobierno de España no se está preocupando. Llevamos, como tú bien decías, llevamos un año desde las elecciones, prácticamente 9 meses, desde las elecciones de julio, desde las generales,
discutiendo, en primer lugar, los pactos, en segundo lugar, las investiduras, es decir, el reparto de los sillones. En tercer lugar están los indultos. En cuarto lugar, las amnistías. En quinto lugar, ¿con quién pacto en Cataluña? ¿Con quién pacto en el País Vasco? Es decir, si un gobierno que se apoya en terroristas o los herederos de ETA por un lado, que los separatistas y nacionalistas por otro, que pagan unos precios altísimos. ¿Y qué más? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están los presupuestos que ayudan a la gente a salir adelante? La cesta de la compra disparada. Aquí tenemos un problema con el agua, tenemos un problema de desprotección de los productos agrícolas de nuestra provincia, tenemos un problema con la juventud y el acceso a la vivienda, tenemos un problema con los mayores y sus pensiones a futuro. Todo eso, o pedimos amparo a la Unión Europea, o desmontan el sistema de convivencia social Pedro Sánchez y sus socios radicales. Y luego hay una tercera cuestión, y es que por primera vez vamos a necesitar amparo democrático de las instituciones europeas. Si no estamos integrados, si no jugamos la partida de las europeas y hacemos valer los derechos y la defensa de las libertades en este país, el régimen sanchista, y es curioso, porque en este país no se hablaba de regímenes desde hacía más de 50 años. Bueno, pues el régimen sanchista se lo lleva todo por delante. Ataca a jueces y a la independencia judicial. Ataca a medios de comunicación. Todo el que no es afín está en la fachosfera. Bueno, han convertido en la fachosfera, ya no cabe nadie, de tanta gente a la que han mandado ahí, porque todo el que discrepa, todo el que no está dentro del régimen y alineado con el régimen y el líder, está en la fachosfera. Pero se puede dirigir un país diciendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, castigando a los que no comparten y no comulgan con el líder máximo y divino o su entorno familiar, donde se está utilizando ni más ni menos que la Moncloa, la presidencia del gobierno, para dirimir y proteger temas familiares o para amparar situaciones que son censurables, se miren por donde se miren. Bueno, pues tenemos que recurrir a que Europa ponga orden en estas cuestiones, y afortunadamente Europa tiene mucho que decir. Eso es todo lo que nos estamos jugando este domingo. Hasta eso de esa protección democrática para seguir garantizando la prosperidad en un país que ha sido ejemplo de convivencia dentro de la pluralidad y que ahora mismo se está convirtiendo en un país polarizado donde discrepar empieza a ser peligroso, y eso solo pasaba en las repúblicas bananeras. El que no sea exportable los modelos que estamos viendo desgraciadamente de países donde todas las libertades y todos los derechos han sido eliminados, eso solo nos lo garantiza estar integrados en una Europa fuerte. Por eso es tan importante votar el domingo, por eso es tan importante defendernos con el voto el domingo. Y por eso desde el Partido Popular, y yo aprovecho pues para recabar ese voto, esa movilización de todo el mundo, que nadie se sienta al margen, que nadie se sienta indiferente y vaya a votar. Y para todos aquellos que siguen creyendo en España, que siguen creyendo en la convivencia entre españoles, en la igualdad entre españoles, en que desde Europa podemos proteger nuestra democracia y nuestro sistema de convivencia, el Estado de Derecho, pues que voten al Partido Popular, porque el Partido Popular es la única alternativa que hay para parar el sanchismo. Una última, porque sabemos que tiene una agenda súper apretada y no queremos robarle, que ya le hemos robado bastante tiempo. Estamos en robar nunca, Eso, bueno, en el sentido figurado. Estamos a nada de las hogueras. Bueno, como quien dice, estamos ya en plenas hogueras. Este año, además, unas hogueras que llegan con un paso doble, ¿no? Alcalde y Chuano. Ah, sí, hombre, claro. Bueno, supongo que estas hogueras se vivirán de una manera muy especial. Bien, si se toca el paso doble, sí.
No, bueno, quizá como fester yo creo que es una de las cosas más emotivas, ¿no? El tener un paso doble, porque la música sí es inmortal, ¿no? No sé, yo creo que todos a lo largo de la vida pues intentamos dejar un legado, ¿no? Y que se nos recuerde por algo, ¿no? Unos en mayor medida, otros en menor medida. Yo mi aspiración es que mi familia me recuerde, ¿no? Pero si además de mi familia me recuerdan algunos amigos, pues mejor. Pero la música lo que me garantiza es de alguna manera ese recuerdo eterno que solo la música, solo el arte te puede dar. Y en el mundo de la fiesta, teniendo en cuenta lo importante que para un alicantino es la música, pues la satisfacción es tremenda, ¿no? Y ese paso doble que además se titula mi nombre y la condición por un lado de alcalde y la condición de fester, ¿no? de chuano, de barraquer, pues yo creo que me hizo una ilusión tremenda, no lo esperaba y me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero es que la pieza además es fantástica y tengo que agradecer a Rubén Urbán, al compositor, pues una pieza realmente magnífica que él lo ha dicho en varias ocasiones, trataba de resumir un poquito pues todas esas facetas de la vida que a mí me importan, ¿no? Y hay los toques de hogueras, los toques de moros y cristianos, los toques de Alicante, de alegría, de esperanza, de confianza y de las cosas que a mí me motivan para pelear por mi ciudad, pelear por los alicantinos, ¿no? Pues, don Luis Barcala, felices fiestas, felices hogueras y muchas gracias por haber acudido a esta entrevista. Espero que haya estado a gusto. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, a vosotros por dar la oportunidad de poder dirigirme pues eso, a los oyentes de Terreta Radio y como estamos en puertas, desearos a todos pues unas felices hogueras 2024 que sean las mejores que hemos vivido hasta este momento y que lo hagamos con la alegría y la felicidad de saber que son unas fiestas seguras. Hemos procurado hacer un gran despliegue que garantice que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar en fiestas, que es a disfrutar. Eso es. Pues muchas gracias, señor alcalde, y a ustedes, amigos oyentes, vamos ahora con las noticias, así que no se vayan.